En oportunidades nos conseguimos con algunas personas que sin conocerlas empezamos a emitir juicios. Empezamos a decir, oye, qué rara es esta persona, pero esta persona ¿por qué es así? La primera impresión que tenemos de esas personas, de repente es como rara, como compleja. Y muchas veces podemos caer en especulación. Muchas veces podemos caer en donde subestimamos a estas personas. Si son las mujeres, pudiera decir, oye, ¿qué se cree ella? Ni que fuera tan bonita. O ¿qué será? Si fuera un hombre, dice, bueno, ¿y él qué cree? Que no sé qué broma, que está muy bueno. ¿Qué tantas cosas podemos estar diciendo? ¿Sí o no? Y a veces ni lo conocemos. Y cuando tenemos la oportunidad de conocerlo, la verdad es que la cosa cambia, que la cosa es diferente, que la cosa cambia, que la cosa es diferente, que cuando empezamos a conocerlo, vemos que esa persona no es lo que habíamos percibido como primera impresión. Y eso también pasa con las cosas. A veces entramos a un sitio donde hay cosas extremadamente costosas, de antigüedades, y pudiéramos decir, oye, yo por esto no pago $1, pero esto cuesta un dineral. Eso quiere decir que no le damos el valor real que puede tener eso. Y con frecuencia conseguimos objetos subestimados que esconden historias significativas y muy ricas, pero que para nosotros, por la falta de conocimiento, porque realmente no es nuestro gusto, porque a lo mejor no es algo, lo subestimamos. Y de igual manera, así como subestimamos las cosas, los objetos, asimismo nosotros nos subestimamos nosotros mismos, debido muchas veces a creencias falsas, erróneas, que tienen las personas sobre cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a no poder reconocer realmente nuestro valor y el potencial que llevamos por dentro, donde no lo reconocemos. Y te has detenido a pensar en todas las veces que te has cuestionado a ti mismo. Muchísimas veces nos hemos cuestionado en infinidades de casos. ¿O cuántas veces las opiniones de los demás ha oscurecido tu propia voz? En muchas ocasiones, donde nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas y omitiendo o dejando de creer el potencial que podamos estar teniendo y el valor que tenemos. A lo mejor para esa persona no tenemos un gran valor, pero para Dios sí tenemos un gran valor. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y eso nos lleva en muchas ocasiones a podernos subestimar, a subestimar el potencial y el valor que tenemos. Todos en algún momento nos hemos sentido eclipsados de repente, o enredados, o dudosos, con sombras de repente que no nos permite como reconocer ese gran valor que tenemos como persona. Indiferentemente que seas alto, bajo, gordo, chiquito, con manos, sin pie, con cualquier cosa. Y empezamos a creerle más al de afuera que a creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hasta las grandes figuras de la historia en algún momento se han sentido así. ¿Lo es? Y existe una historia de una persona muy influyente llamado Thomas Edison. Y la verdad es una historia fabulosa porque es la historia de Thomas Edison, lo que hoy vamos a hablar, y de su madre. Cuando Thomas Edison era un niño que estaba en el colegio, fue enviado a casa, lo enviaron para su casa, con una nota cerrada, donde le dijeron, hicieron una nota y le dice, debes entregarle esto a tu mamá, pero no la puedes abrir. Cuando Edison llega a su casa, entrega la nota y la mamá lee la nota en voz alta y dice lo siguiente: tu hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tenemos, la verdad, buenos profesores para entrenarlo. Por favor, enséñalo tú misma desde casa. ¡Wow! Y saben, después de unos años que pasaron después que su madre muere, a Thomas, él se encuentra realmente con la nota.
Pero su madre había hecho exactamente lo que dijo la maestra, enseñarlo, poderle brindarle todo el apoyo que tenía, los recursos que necesitaba para que Tomás pudiera florecer. ¿Lo ves? Y la mamá hizo exactamente lo que le leyó a Thomas Edison. Edison finalmente se convirtió, bueno, todos conocemos todo lo que hizo Thomas Edison, es uno de los inventores más grandes del mundo con más de 1000 patentes a su nombre. ¡Wow! Marcó la historia, un antes y un después. ¿Lo ves? Pero escuchen bien, años más tarde, cuando muere su mamá, después de morir su madre, Edison encontró ese viejo papel que le había mandado la maestra en el colegio. Y él abrió y leyó lo que decía realmente el papel. Y el papel decía lo siguiente: tu hijo es mentalmente deficiente. No podemos permitirle asistir a nuestra escuela. Es mejor que lo saques. Totalmente lo opuesto. Pero la mamá decidió protegerlo. Edison se dio cuenta que su madre, al ver ese mensaje, había tomado la decisión realmente de protegerlo de esa crueldad de esa maestra y de esa declaración en la cual la mamá no estaba de acuerdo. Y en lugar de eso, la mamá eligió nutrir en conocimiento a Thomas Edison, vio el potencial que tenía y empezó a trabajar con él. Y así como la madre de Thomas Edison pudo hacer esto, nosotros, los que somos padres, tenemos la oportunidad de catapultar o de anclar a nuestros hijos con lo que le decimos. En muchas ocasiones, con mucha ligereza, por falta de conocimiento, por falta de tacto, porque realmente en muchas ocasiones hasta hemos sido maltratados, repetimos esa conducta y se lo trasladamos a nuestros hijos. Y en vez de ser tan franco, donde no tienen filtro ni nada, realmente lo que hacen es, le hacen un daño tremendo a sus hijos. Así que mucho cuidado. La madre de Thomas Edison decidió hacer totalmente lo opuesto y creyó en él. Y miren lo que se convirtió Thomas Edison. La historia de la madre de Edison es un testimonio de cómo alguien cercano a nosotros puede elegir ver nuestro verdadero potencial, incluso cuando otros no lo ven. ¿Cuántos de nosotros en el colegio sufrimos de bullying, sufrimos de que no lo podemos hacer, de que no lo vas a lograr, que eres un bruto porque sacas las menores notas? Y a la larga, eso no definió realmente al niño o a la niña. Y a la larga ese niño termina graduándose y siendo de repente una estrella. ¿Cuántas personas han sido subestimadas porque supuestamente no cantan y después tú lo ves como unas grandes estrellas? Y para de contar, hay ejemplos que a través de la historia hemos podido recopilar y poder ver. Pero de repente ese grupo de personas no te dio ese valor. Pero hemos visto cómo con la constancia, con la dedicación y creyendo, realmente terminan lográndolo. ¿Lo ves? Thomas Edison ni sabía, pero Thomas Edison era un genio finalmente. Más bien, me imagino yo que estaba sobrecalificado y la maestra realmente lo vio diferente, porque tenía que ser una persona totalmente diferente a lo que era realmente el grupo de niños con lo que estudiaba. Así que esta historia, esta madre es algo fabuloso de cómo podemos incidir afirmativamente con nuestras palabras, con lo que le decimos realmente a nuestros hijos. Y la madre de Edison decidió no subestimar a su hijo, para nada. En lugar de eso, lo que hizo fue nutrirlo y lo alentó a ir adelante. Y así mismo hace nuestro Padre Celestial. Él siempre nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y a veces no nos creemos que lo podemos hacer, que lo podemos lograr, que a veces decimos: no, porque ya tengo demasiada edad, ¿cómo yo voy a empezar a estudiar? No, pero yo ¿cómo voy a cumplir este sueño si ya pasó esto? Oye, yo tengo esta incapacidad, yo soy disléxico y tantas cosas. Y que cuando realmente vemos la historia, vemos que la incapacidad termina estando solo aquí y las limitaciones. Porque personas sin brazos y sin piernas han podido salir adelante. Hay la historia de un hombre que se llama no me acuerdo, él creo que no me acuerdo de qué nacionalidad es,
Y ese hombre, ¿cómo? Australiano, exactamente, donde ese hombre, solo con el tronco, sin brazo y sin pierna, ha viajado no sé por cuántos países y ha podido dar charlas de motivación tremendas y además ha pegado a la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos, es plan del enemigo el poderte estancar, el poder hacer que tú te creas que no lo puedes hacer, que no lo puedes lograr y que te logres tú mismo subestimarte de que no lo puedes hacer, que no eres capaz, que de verdad tú no naciste para eso y pare de contar. Pero vemos cómo la historia fácilmente nos muestra otra cosa. ¿Lo ves? Y esto es una lección poderosa sobre cómo podemos ser cuidadosos con las etiquetas que ponemos a las personas. Y cómo una persona puede influir en la vida de otra para bien, simplemente eligiendo creer en su potencial. Así que tenemos una gran responsabilidad como padre y como hermano de qué es lo que le decimos a las otras personas. Con mucha ligereza soltamos cualquier cantidad de cosas menospreciando a la otra persona. Y se esconden y dicen, pero es que yo soy así, yo no tengo filtro. Tú lo que eres un mal educado, es lo que yo les digo realmente. Porque eso no está bien. ¿Lo ves? Hay forma de cómo decir las cosas. Hay forma de cómo realmente poder abrirle los ojos a esa otra persona. Con gracia, con amor, sin necesidad de omitir. No hace falta poderlo dejar en ridículo o subestimarlo. Porque finalmente la vida termina siendo como una carrera. Y todos tenemos grandes posibilidades. Unos dicen, no, pero es que yo no nací en un hogar pudiente y no tengo dinero, no tengo esto, y mi mamá vive por allá. Pero también vemos historias de personas que han estado en el mismo puesto que tú y han logrado poder llegar al éxito. Entonces terminamos teniendo esas incapacidades acá en nuestra mente. ¿Lo ves? Y ahora yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes son unas personas que se cuestionan a sí mismas todo el tiempo? ¿Siempre te estás comparando con las demás personas y te afecta enormemente lo que piensen de ti? ¿O valoras más las opiniones de otras que tus propias opiniones? Es importante tener presentes estas tres preguntas, porque si la verdad respondiste afirmativamente a esta pregunta, puede ser que aún no te hayas dado cuenta, pero es posible que tengas un problema de baja autoestima. Y tener un concepto mal de ti, un concepto de ti malo, puede influir en la mayoría de los principales aspectos de tu vida y va a influir de una forma totalmente negativa. Porque el subestimar es considerar a una persona o una cosa por debajo de su valor. Y nosotros tenemos un gran valor. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. Y tenemos un gran valor para nuestro Señor, para nuestro Padre, que hizo un gran sacrificio por ti y por mí, tremendo ahí en la cruz. Y eso es una muestra de amor. Y usted dirá, no hombre, pero eso fue hace 2000 y pico de años. Por mí no fue por los que estaban ahí. No, lo hizo por ti y por mí y por todos los que vendrán. ¿Lo ves? Y para el Señor tenemos un gran valor. Puede ser que tu esposa no te valore, o tu esposo no te valore, o tus hijos, o tu amigo, o tu jefe, X. Siempre le digo a las personas, toma lo bueno de eso y bota lo malo. No te quedes jamás en lo malo, no te ancles en lo malo. Eso, si llegó a tus oídos, toma lo bueno y desecha completamente lo malo. Cuando realmente aprendemos a poder tomar lo bueno de todo, las cosas terminan viéndose de otra forma. Se termina realmente teniendo otra óptica. Y te digo algo, terminamos siendo hasta más felices. Porque no le paramos a tanta tontería de lo que diga la gente. Porque de todos van a hablar. De todos. En algún momento va a haber una persona que va a decir algo negativo de ti porque porque realmente no comparte ciertas cosas, porque a lo mejor, no le gusta el marrón, sino le gusta el verde, no le gusta alto, le gusta bajo, no le gusta gordo, le gusta flaco.
habla de una forma, mira de otra y pare de contar. Pero eso no significa, eso no es lo que a ti te va a caracterizar, ni lo que te va a definir. Las personas que se subestiman tienden a pensar que no se pueden permitir ciertas licencias. O sea, tienen unas grandes limitaciones. Aspectos como de repente priorizarse frente a los demás en un momento dado. ¿Lo ves? O regalarse tiempo o algún detalle es algo que nos cuesta cuando la autoestima es baja. Y que a veces no lo percibimos, pero nos hace daño. Nuestra autoestima está intrínsecamente ligada a cómo nos vemos y cómo sentimos que los demás nos ven. Hay unas personas que tienen una autoestima altísima y otras que teniéndolo todo tienen una autoestima bajísima. Que nosotros decimos, wow, ¿y esta persona cómo se suicidó? ¿Cómo dejó de hacer esto? Y cómo tantas cosas. Entonces, ¿de qué va? Va en la confianza que tengas en ti mismo y en creer lo que Dios ha hecho en ti y contigo y en el propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros, que a veces no lo entendemos. Y subestimarnos es darle más valor a las opiniones de los demás sobre nosotros mismos, y eso obviamente va a tener efectos negativos en todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que muchas veces vemos tantas personas que vemos con un gran potencial, pero tienen una autoestima tan baja que quedan anclados, quedan amarrados a lo que uno o el otro dijo. ¿Lo ves? En cambio, tener una buena autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y nos lleva a actuar con más motivación. Dice, pero ¿y cómo logro eso? Porque hay unos que se califican como feo, como bajo, como alto, y la verdad hay gusto para todo. Hay gusto para todo. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, nuestra identidad en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros. Puede ser que hayan personas aquí que no nos valoren, que no aprecien lo que hacemos o cómo somos, pero sé que el Señor sí lo va a hacer. Cuando realmente empezamos a creer en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya esas cosas empiezan a un segundo plano. Y al pasar a ese segundo plano, tu visión y tu estado empieza a cambiar, pero empieza a cambiar para bien. ¿Lo ves? Tener una buena autoestima puede ayudarnos a conocernos y aceptarnos tal y como somos. A veces no nos aceptamos porque estamos más gorditos, porque somos muy altos y como soy tan alto, no consigo, ¿cómo se llama? Novio, porque todos son bajitos. Y pare de contar tantas tonterías. Así que es importante que podamos tener clara nuestra identidad en el Señor y aprender a adaptarnos a las circunstancias que nos rodean. Al subestimarnos, nos convertimos en nuestro peor enemigo. O sea, lo tenemos dentro, camina con nosotros. ¿Lo ves? Pero ¿qué pasaría si tomáramos la decisión de no dejarnos influenciar por esas voces externas y nos concentramos en nuestro propósito y valor real? Cambiaría absolutamente todo. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos evitaríamos? ¿Cuántos tiempos de tristeza no nos evitaríamos? En vez de estar pendiente de lo que dice la otra persona. Y si ese comentario llega a tus oídos, agarra lo bueno y desecha completamente lo malo. Así de sencillo. ¿Y qué podamos hacer? Como dice una historia de la Biblia, que está en el libro de Génesis, que es la historia de Noé. Noé era un hombre que caminaba con Dios, un hombre del Señor. Y de acuerdo con la Biblia, él vivió de una manera justa, fue una persona obediente. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente que el Señor iba a mandar, porque abundaba el pecado y el Señor dijo, voy a acabar con esto. Pero encomendó a Noé a que hiciera una barca, ¿ok? Para que el momento, cuando llegara el momento, pudiera irse con su esposa, su nuera, sus hijos y unos animales que ya el Señor le había dicho que tenía que llevarse. ¿Lo ves? Dios instruyó a Noé a construir ese gran barco de la forma que lo tenían que hacer. Y la verdad era con la intención para que se pudieran mantener salvos y ellos y cada los animales y pudieran luego de ese diluvio poder empezar a reproducirse otra vez. Y dice en el capítulo 14 del libro de Génesis, dice,
la forma como le mandó a construir ese barco. Le dio especificaciones completas de cómo lo tenía que hacer. Y dice así: construye un barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye piso y establo de todo su interior, por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Le dio detalles cómo tenía que hacerlo. Cuando Noé recibió el mandato de Dios de construir un arca en preparación prepararse para el diluvio, Noé fue objeto de burla y que la gente no creía y la gente no le paraba, pero él fue obediente. Y no obstante que fue obediente, fue constante, porque lo hizo por muchos años, estuvo construyendo durante décadas, y la gente lo subestimó, lo ridiculizó y consideró su misión realmente como una completa locura. Sin embargo, Noé persistió en su fe, porque era un hombre de Dios, y en la tarea que Dios le había encomendado, a pesar de las burlas y de las críticas. Y eso pasa mucho cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida y empezar un camino agarrado de la mano del Señor. Puede ser que muchos de nosotros hayan tenido un pasado completamente desordenado, pero llegó el momento que alguien te habló del Señor y decidiste dejar ese pasado desordenado y volver a una vida recta en el Señor. Y empiezan las personas a criticarte, a decirte: ¿y tú qué vas a hablar si tú fuiste, hiciste, dejaste de hacer y para de contar? Pero ese fue mi pasado, en el cual me equivoqué y hoy por hoy me arrepiento. Pero eso no quiere decir que no tenga la oportunidad de cambiar. ¿Y cuántas personas constantemente nos boicotean, se burlan y tantas cosas? Y dígame cuando nos equivocamos. Si nos equivocamos, bueno, lo peor de lo peor. Pero ¿sabes algo? Eso es trampa del enemigo. Trampa del enemigo realmente para desanimarte, para que realmente vuelvas a lo que hacías antes, para que realmente no creas en el propósito verdadero que tienes aquí en esta tierra y que te puedas dudar y puedas decir: realmente estaré en el camino correcto, o esta religiosidad, la verdad, mira, ¿qué es esto? Pero ¿sabes qué? Es cuando mayor intimidad debemos tener con el Señor, es cuando más nos debemos afianzar en las cosas de Dios, es cuando más debemos creerle, porque terminamos siendo luz en medio de la oscuridad. Y si usted tuvo la oportunidad de poder tener ese pasado terrible y hoy está aquí, damos gracias a Dios y gloria a Dios, porque estás en el camino correcto, en el camino del Señor, de su palabra, de lo que dice su palabra. Y nos alegramos enormemente que pueda ser de testimonio. Y cuántas personas súper imperfectas hoy por hoy son de gran testimonio, son de inspiración para otras personas. Así que el Señor nos usa absolutamente todo. Y Noé, volviendo a la historia, Noé permaneció y fue fiel. ¿Lo ves? Su historia nos muestra la importancia de mantenernos fieles a nuestra visión y propósito, incluso cuando el mundo nos subestima. Pero él permaneció. Él creyó, a pesar que era algo que decía: pero ¿cómo voy a construirse aquí ni llueve? Y él lo hizo igualmente. En Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y yo lo creo. Nos mandó a ser valientes, a que nos esforcemos, que creamos más en Él. Y este versículo es un ejemplo de las promesas y mandatos que Dios nos ofrece y cómo Noé, a pesar de las circunstancias que fueron desafiantes, eligió creer y actuar en obediencia. Y son historias, referencias, sucesos que debemos traer la acotación, para que cuando lleguen esos momentos de baja autoestima o que nos hagan dudar, poder saber quiénes somos y para dónde realmente vamos. ¿Lo ves?
Y, el propósito de esto es que si estamos sufriendo de esa baja autoestima, que podamos hacer una retrospectiva de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo inferior, por qué eso llega a nosotros, por qué ese sentimiento. Y la verdadera medida de nuestra valía no proviene de las opiniones o juicios externos, sino reconocer nuestro valor intrínseco que tenemos, reconocer el valor que tenemos para el Señor. Hay personas que de repente no valemos nada para ella, pero para el Señor valemos muchísimo. Y actuar en consonancia con nuestros verdaderos propósitos es lo que deberíamos trabajar. Al igual que Noé, enfrentaremos desafíos. Vamos a tener circunstancias adversas, aflicciones. Enfrentaremos desafíos como los tuvo Noé y como lo subestimaron también. Y van a llegar las dudas a nosotros, pero la obediencia y la fe nos guiarán hacia la realización de nuestro destino y realmente nuestro propósito. El valor que Dios ve en nosotros supera cualquier opinión humana. Así que yo les invito, querida iglesia, que puedan reflexionar sobre las veces que te has subestimado debido a las opiniones o las críticas de las demás personas. Que puedas reflexionar realmente y decir, wow, qué tonto fui o por qué yo caí en esto. Si yo tengo también las capacidades, yo tengo la posibilidad. ¿Qué es lo que te ha detenido hasta este momento? ¿Qué es eso que te ha paralizado? Y ora al Señor para que te pueda guiar, para que te pueda ayudar a poder ubicar eso que te está desanimando, que te está subestimando tú mismo, que te hace subestimar de tú mismo, que te hace realmente no creer lo que realmente hay en ti. Así que esta semana les animo a poder escribir esos momentos de duda y al lado de cada uno escribir una afirmación basada en lo que crees que es tu propósito y tu valor real. Que puedas tomarte ese tiempo y decir, ¿por qué a veces por qué dudo tanto a veces para esto? ¿Por qué dudo para estudiar? ¿Por qué dudo si me voy a poder realizar como esposa o como esposa? ¿O como madre o como padre? ¿Por qué dudo que no puedo lograr esto o aquello? ¿Qué es lo que me está haciendo realmente dudar? Y me está paralizando y no me está dejando avanzar también. Cada vez que te enfrentes a la duda, recuerda esas afirmaciones y al igual que Noé, elige creer en tu propósito divino. Y no permita sentirte ningún día que estás solo, porque Dios siempre está con nosotros. No lo ves, pero lo sientes. Y el Señor obra de una forma sobrenatural en cada uno de nosotros. Obra de una forma que a veces es inexplicable, pero tenemos que darle la oportunidad. Y para poder experimentar eso, tenemos que entrar en ese tiempo de intimidad con Él. Tenemos que entrar en ese tiempo de lectura, de intimidad, para que esas cosas que no te ayudan a creer, podamos revertirlas.